Saludos a la comunidad de tutorialesvirtuales.com. Vamos con el videotutorial 02 del CMS con CodeIgniter. En este caso vamos a analizar lo que son los controladores y las URLs en el framework CodeIgniter. Es importante entonces analizar rápidamente y recordar que CodeIgniter es un framework PHP que funciona bajo el sistema o bajo el modelo vista modelo controlador, donde las vistas es todo lo que el usuario va a ver, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de impresión, donde el usuario ve lo que arroja nuestro sistema o nuestro desarrollo. El controlador es el que se encarga de toda la parte lógica, y los modelos toda la parte de conexión con la base de datos. En este caso lo que voy a explicar es los controladores, ya que el controlador es lo que digamos que más vamos a utilizar, bueno, sin decir que no vamos a utilizar vistas y modelos, pero es con lo que más vamos a estar interactuando, debido a que los controladores hacen parte de toda la lógica, y aparte los controladores serían los que nos generen la URL para nuestros proyectos. Antes que nada, decir varias cosas. Lo primero es que, como esto es un framework que va a trabajar también y que es un CMS, que vamos a tratar de desarrollarlo lo más adaptado a SEO posible, o sea, a buscadores como tal. Entonces vamos a adaptar algunas claves específicas para eso, y dentro de ello están las URLs que nosotros construyamos. Es importante entonces para esto tener claro que vamos a necesitar URLs de tipo amigables, o sea, no URLs de tipo get, que son URLs donde yo paso a través de la URL todos los parámetros o todas las variables que yo necesito consultar en un determinado momento, y eso hace que la URL sea una URL larga y poco entendible para los sistemas o para los robots de búsqueda. Para eso entonces vamos a trabajar con URLs amigables, y CodeIgniter ya viene completamente listo para trabajar con URLs amigables. Lo importante es entender que primero tenemos una base URL que es la configuración inicial y que apunta a un controlador que viene por defecto, que eso lo vamos a tener en el archivo de configuración, en el archivo routes. Siempre va a haber un default controller, y aquí yo puedo decirle cuál es el default controller que va a ir en el momento que yo cargue el base URL, sin llamar a ningún controlador, sino simplemente apuntando al base URL del aplicativo qué controlador es el que voy a cargar. En este caso estoy apuntando a un controlador que se llama Welcome, que es el que viene por defecto en CodeIgniter, que es este controlador. Pero vamos nosotros a crear un nuevo controlador. A ese controlador le vamos a poner Home y le vamos a decir terminar. Entonces, en este controlador Home es donde que debería ser el home de nuestra página, o lo primero que mostremos en nuestra página. Una de las cosas entonces es que todo controlador es una clase de tipo camel case. Entonces es una clase que vamos a llamar home, o sea, donde la primera es uppercase, o sea, la primera es una letra en mayúscula, seguido de extendemos o heredamos de una clase que ya trae construida CodeIgniter, que es la clase CI Controller, donde ella trae absolutamente todo para trabajar con URLs y pues para la lógica de nuestro proyecto como tal. Entonces ya con esto hemos creado un controlador que lo hemos llamado Home. Mire que el archivo es en minúscula todo, pero la clase la vamos a llamar igual que el archivo, pero empezando con el primer carácter en mayúscula. Entonces class Home extend CI Controller, y vamos a crear inmediatamente lo que es un método constructor. Recordemos que el método constructor es el método que se va a invocar automáticamente cada que se cargue esta clase. O sea, que esta clase inmediatamente invoca el método constructor sin necesidad de llamar a este método. Esto nos sirve para hacer cargas de cualquier librería o de cualquier helper que nosotros necesitemos dentro de todo el controlador. Para no tenerlo que cargar en cada uno de los métodos, pues simplemente hacemos una carga en el método constructor. Ya con esto hemos creado un método constructor. De esta manera se crean métodos constructores en PHP 5. Luego de eso vamos a crear entonces un public function index.
Esta clase, este método index, perdón, no esta clase, sino este método index, va a ser el método que se invoque por defecto cada que yo llamo a esta clase, si no le paso como parámetro a través de la URL el método o la acción que yo voy a invocar. Los que estén acostumbrados de pronto a trabajar con otro tipo de frameworks, como es por ejemplo KPHP, a los métodos él los llama acciones. En este caso nosotros lo vamos a llamar, como el lenguaje de programación lo llama, simplemente métodos, que yo los puedo llamar desde la URL. Quiere decir que para hacer esto que yo estoy haciendo acá, para invocar este método, tan solamente es decir, sedirad home, e inmediatamente estaré invocando entonces, vamos a esperar un momento, aquí estoy invocando entonces al controlador home como tal, y estaría invocando al método index. Si yo le digo aquí echo index, inmediatamente tendría que aparecer en mi pantalla echo index, aquí está, o imprimir index. ¿Por qué? Porque yo estoy llamando al controlador a través de la URL, quiere decir que el base path, que es este que está aquí, o el base URL, perdón, el base URL, el que viene después del slash apunta al controlador, el próximo slash apunta al método y los próximos slash apuntan a los parámetros que pueden ir dentro de los métodos. Eso lo vamos a ver más adelantico cuando estemos trabajando. De momento saber que a través de la URL yo acceso completamente a todo mi sistema y a todo mi proyecto a través de URLs con el controlador. Yo a través de la URL no puedo accesar directamente a una vista o no puedo accesar directamente a un modelo. Yo siempre tengo que accesar a la lógica del negocio o a la lógica del proyecto que lo hace el controlador. Para esto también vamos a hacer una pequeña prueba aquí en Routes. Vamos a cambiar que nuestro controlador ya no es welcome, sino que nuestro controlador es home, el controlador por defecto. Así que cuando yo venga aquí a sedirad, inmediatamente se me va a cargar nuevamente y me voy a mostrar en pantalla index. ¿Por qué? Porque ese es el controlador que ya tengo aquí por defecto. Así que ya, sin necesidad de decirles sedirad.com/home, yo ya puedo accesar directamente a mi controlador. Listo. Esto es una de las cosas que puedo hacer. Ahora, pasa algo y acontece algo bien interesante cuando estamos trabajando con URLs amigables. Las URLs amigables solicitan o dicen que lo mejor para trabajar con URLs es guión medio. Por ejemplo, hacer lo siguiente. Mi cuenta. Entonces, por ejemplo, para yo accesar a sedirad.com mi cuenta, entonces obviamente me va a aparecer page no found porque no existe un controlador que se llame mi cuenta. Pero aún así va a suceder y va a acontecer lo siguiente, que yo no puedo crear dentro de los controladores, yo no puedo crear un controlador que se llame class, o sea, mejor dicho, yo no podría hacer lo siguiente. Yo no puedo hacer o no me permite hacer lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacerlo con el home, mejor dicho. Vamos a crear aquí un método que se llame public function mi cuenta. Esto que está aquí yo no lo puedo hacer, o sea, esto no me permite hacerlo porque no me permite utilizar guiones medios en el nombre de una función o de un método. Yo tendría que utilizar este guión bajo para que se llame mi cuenta. Entonces yo podría accesar a esto como home slash mi cuenta, pero se van a dar cuenta que también me va a aparecer un page no found. ¿Por qué? Porque el método mi cuenta no existe. El método que existe es, yo voy a poner aquí un eco mi cuenta. El método que existe es con guión bajo, no con guión medio, mi cuenta. Entonces si yo vengo acá, ahí ya me doy cuenta que ya estoy accesando al controlador home al método mi cuenta. Ahora, ¿qué hacer entonces para solucionar esto para que quede como se recomienda para URLs amigables, que sería mi cuenta? Para eso CodeIgniter ya viene y nos trae un archivo que se llama routes. Dentro del archivo de configuración, el archivo routes. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es crear una nueva ruta. Entonces vamos a poner un comentario. Mis propias rutas. Entonces, mis propias rutas. Y aquí simplemente vamos a crear un route
simplemente le vamos a decir que cuando digan home, mi cuenta, esto sea igual a home, mi cuenta. Listo. De esta manera, entonces lo que le estoy diciendo a CodeIgniter es que cuando por la URL me visiten home, mi cuenta, que está aquí, inmediatamente él lo que va a hacer es invocarme el controlador home, pero el método mi cuenta. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces ahorita voy aquí a mi cuenta, trato de cargar nuevamente, y nos damos cuenta que funcionó correctamente. Entonces aquí estamos y aparece mi cuenta. Si yo cambio aquí, vamos a poner cualquier cosa en mi cuenta de prueba, vamos a recargar y ahí tengo entonces mi cuenta de prueba. Ya con esto le hemos dado solución a lo que son las URLs amigables cuando necesito trabajar con guiones medios. Algunos se preguntará, bueno, ¿y qué hacemos entonces cuando son URLs que dependen, por ejemplo, de un título de una publicación y que no sabemos cuál va a ser el título de la publicación? ¿Cómo hacemos para trabajar eso? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque todo eso también lo podemos trabajar con CodeIgniter sin ningún problema. De momento, decir varias cosas. Lo primero es que aquí en el archivo de configuración yo puedo trabajar con algo que se llama URL suffix, que yo podría decirle a esto que le pongamos a todas las URLs un punto HTML. Explico todo esto porque tiene que ver precisamente con las URLs. Entonces yo podría decir mi cuenta punto HTML y estaría exactamente invocando al mismo controlador con el mismo método, simplemente que ahora la URL es un poco más amigable utilizando punto HTML. Pero esto tiene digamos que un pequeño problema o un pequeño error. ¿Cuál es el error que tiene? Que esto crea contenido duplicado para lo que son los buscadores como Google, y Google penaliza cuando hay contenidos duplicados. ¿Por qué? Porque es lo mismo entrar a mi cuenta.html que entrar a mi cuenta. Entonces, como pueden ver, se despliega el mismo contenido. Pero Google ve mi cuenta y mi cuenta.html como dos URLs completamente diferentes que poseen el mismo contenido. Así que él detecta que eso es una página con contenido duplicado y lo que hace es penalizar. Entonces, por SEO les recomiendo que no trabajen simplemente con URL suffix, sino que trabajen con la URL que viene así sin HTML, porque para Google es lo mismo utilizar HTML o no utilizar los sufijos como tal, es exactamente lo mismo. O sea, él no penaliza porque no tenga un punto PHP o un punto HTML al final, pero sí penaliza contenidos duplicados. Si yo le intento poner a mi cuenta.html sin poner URL sufijo, nos vamos a dar cuenta que lo que va a suceder es que me va a aparecer URL o page no found. Vamos a ver si es cierto, porque ya esta URL sí no existe, porque él no detecta el sufijo. Entonces ahí sí ya no hay contenido duplicado. Entonces, espero que nos haya quedado claro lo que tiene que ver con nuestros controladores. Entonces, en nuestros controladores es lo que nos permite conectarnos directamente desde el usuario con las URLs. Nos vemos entonces en el próximo video tutorial de este CMS con CodeIgniter. Muchas bendiciones.